Hola, bienvenidos. Es casi imposible resumir la historia de nuestro invitado de hoy. Solo voy a anticiparles que es la historia más inspiradora que yo conozco de alguien que ha tenido sueños en la vida. Es el profesor de la Universidad de Oxford, Esteban Sichelo Hübner, en diálogo con CNN. Esteban Sichelo Hübner nació en la provincia de Córdoba, en Argentina. A los 7 años, tras la separación de sus padres, se mudó a la provincia de Buenos Aires con su madre. En su infancia enfrentó condiciones de pobreza extrema y por eso empezó a trabajar con tan solo 9 años. La adversidad no le impidió completar sus estudios secundarios. Luego viajó a Israel, donde trabajó como recolector agrícola y en un hotel mientras asistía a la universidad. Obtuvo un título de grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y estudió otras 4 carreras en las universidades de Oxford y Salamanca. Actualmente es director de programas especiales y docente en Oxford, donde organizó una visita de Diego Armando Maradona. Ha viajado a 82 países y habla 7 idiomas. Esteban es autor de Las llaves de Raquel, una obra autobiográfica con una mirada reflexiva sobre la sociedad y los desafíos que ha enfrentado en su vida. Esta fue la bio CNN de Esteban Sichelo Hübner. Hola Esteban, un gran abrazo desde Buenos Aires. Un saludo grande desde Inglaterra, señor Longobardi. Es un gusto estar en diálogo con Longobardi. Y para mí es un gusto estar en diálogo con vos, Esteban. Este reportaje, que va a parecer un reportaje de carácter biográfico, como decíamos en la introducción, va a ser, Esteban, una conversación sobre el valor de los sueños. ¿Eh? Y voy a contarte cómo conocí tu opinión sobre los sueños a través de Internet. Y de paso le vamos a contar a la gente que le recomendamos ver una publicación en YouTube que hizo un periodista argentino llamado Gabriel Ben Tasgal, a quien no tengo el gusto de conocer, pero me resultó fascinante encontrar en Internet esa comparación entre ambos. Presumo que él estaba en Jerusalén y vos allí en Oxford. Correcto. Y la verdad es que me resultó de las mejores conversaciones que he escuchado en muchos años. Gracias. Bueno, ¿dónde estás ahora exactamente? Estoy en el corazón de Oxford. Oxford, ya sabrán, es un lugar fantástico, es la mejor universidad del mundo para mí, y justamente yo estoy en su corazón. Bueno, contame en primer lugar, ¿cómo es Oxford? Oxford es una burbuja, Longobardi. Es un sueño dentro de un gran sueño que puede ser la vida académica en el mundo. Oxford es una ciudad pequeña, 150.000 habitantes. Durante el año académico llegamos a los 200.000. La universidad es muy pequeñita. Hay gente que piensa que Oxford es enorme. No, es muy selectiva. Tiene muy poca población estudiantil. No obstante, es una de las universidades con el mayor budget, presupuesto anual, equivalente a un país pequeño europeo, por ejemplo. Tu historia es una historia obviamente alucinante, que incluye una infancia muy pobre, sí, en un lugar llamado La Falda, aquí en la provincia de Córdoba, en la Argentina, sí, una historia de violencia familiar complicada, sí, un trabajo desde los 9 años, los trabajos más raros que yo he visto de manera simultánea en una persona, y Oxford, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera recrear esta historia porque, insisto, de las más asombrosas que he visto efectivamente en mucho tiempo. Naciste en La Falda, provincia de Córdoba, ¿no es cierto? En un barrio y una familia extremadamente humildes. En La Falda éramos normalitos socialmente. Ah, ok. Vivíamos bien frente a una plaza. Nací en La Falda, pero me crié al lado en la cumbre. De todas maneras, en una casa a 2 aguas, enfrente de una plaza. Mi familia se desarticula. Mis padres tienen un problema de infidelidad. La mujer en ese tiempo era segunda categoría en la sociedad argentina, no había divorcio en Argentina. Mi madre empaca y nos vamos a Buenos Aires, al conurbano bonaerense. Y allí vamos a parar a un terreno que estaba pagando mi abuela Raquel en cuotas y donde había un galponcito que era muy precario, muy precario. Y ahí nos fuimos a vivir. Mi madre con 3 críos.
piso de tierra, techo de chapa, sin electricidad, sin agua. El baño era un agujero en el fondo y ahí me crié toda mi infancia y mi adolescencia. Para colmo, mi padre se olvidó de nosotros completamente. Hoy lo puedo decir libremente porque ya no está. Pero fue muy, 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 muy duro los inicios. Y como usted bien dijo, yo comencé a trabajar a los 9 años de edad. Y no paré. ¿Haciendo qué? Claro, A los 9 años trabajaba en un almacén, en una despensa, la despensa de Lolita. Cargaba las heladeras, barría, envolvía huevos en papel de diario de 6 en 6. Eso eran durante las mañanas. Y me iba a la escuela de guardapolvo blanco de 1 a 5 de la tarde. Todos los días. Fui a la escuela primaria estatal y luego el secundario nocturno. Quiero decir que mi abuela desapareció porque, otra desgracia, un borracho que manejaba borracho la atropella, la mata instantáneamente y queda mi madre con 3 críos, olvidada por su esposo, en una condición de indigencia, sin más familia, y fue muy duro. Mi madre trabajaba de limpieza, limpiadora en un hospital. Y esa fue mi infancia, linda, fue una infancia linda. Yo no la recuerdo como una infancia infeliz. Pero que tuvo aspectos vinculados con el hambre, ¿no es cierto? Oh, sí, sin duda. Pero, Longobardi, el hambre se nos acabó. Desde el momento, yo nunca fui a un comedor escolar. Sé que en Latinoamérica hay muchos comedores comunitarios ahora que parece que es una fashion, que es una moda. En mi tiempo también había algunos, pero no hubo necesidad de ir a un comedor escolar. ¿Por qué? Porque mi madre escuchó que una amiga de una amiga de una amiga en un pueblo joven, en una villa miseria, tenía una bomba de agua. Yo no sé si la gente que está viendo sabe lo que estoy hablando. Esas bombas de hierro fundido que se hacen, se bombea a mano. Se hace una palanca con una bomba para extraer el agua de la tierra. Parece fácil, pero es dificilísimo. Entonces le contaron que había una mujer que donaba o que quería regalar esa bomba. La fuimos a buscar en un tren que nos costó muchísimo porque era pesadísima, 1 tonelada. Había que pedirle a los pasajeros que nos ayudasen a cargarla. Mi madre finalmente la instaló en la tierra, en casa, y después de mucho sacrificio. Y cuando empezamos a bombear, que fui yo el primer bombeador, me la colgaba y no podía. Salía el agua y ella me salpicaba y con una alegría decía, se nos acabó los problemas de comida. Y yo porque no hay entendía. agua. Porque hay agua y la tierra era tan fértil. En Argentina la tierra es muy fértil. Entonces empezamos a plantar zapallitos, zapallos, tomates, cañas de azúcar, cebolla y después vino la gallina Zulema y todos sus novios nos dieron de comer, o sea, gallos, ¿no? Nos dieron de comer y no tuve problemas de hambruna, pero hasta ese momento sí pasé hambre, claro, revolvía, no teníamos para comer, era muy, muy dura la Argentina de aquel entonces. La sigue siendo. En el próximo capítulo de este reportaje nos vas a contar tus siguientes trabajos, Esteban. Muy bien. Ya venimos, no se vayan. Contanos, como si fuese una suerte de currículum, tus siguientes trabajos, uno más asombroso que el otro, sobre todo por el modo en que los obtuviste. Bueno, ese de los 9 años fue el primero, dependiente de almacén. Y a paralelo, los fines de semana hacía jardinería, cortaba el pasto, ayudaba a la gente que me daba unos pesos. No había nada mejor, Longobardi, que volver a casa y traerle la plata a mi madre. Se me inflaba, yo soy petizo, soy bajito, quien no sabe que soy. Se me inflaba el pecho, yo le traía la plata, era un orgullo. Bueno, luego trabajé de cadete. Cadete son los chepibe, no sé si saben lo que significa. Las personas que yo hice ese trabajo, obviamente, los que llevábamos papelería y sobres y hacíamos trámites bancarios para las empresas. A diferencia que yo llevaba dentaduras, coronas, puentes, porque trabajaba para un laboratorio dental. Entonces me pasaba cadeteando de consultorio dental por todo Buenos Aires. Hice ese trabajo. Luego fui cadete de un estudio contable. Luego un día en el tren, hay un tren en Argentina que funciona muy bien, que se llama el Mitre. Entonces iba al centro buscando trabajo. Me había levantado a las 5 de la mañana con mi madre, ella se fue a trabajar y yo me fui a buscar trabajo. Compro el periódico, había un periódico que tenía clasificados muy buenos
y estaba marcando en el tren así los lugares que iba a visitar, y un tipo trajeado se sienta al lado mío, me dice, nene, ¿buscas trabajo? Le digo, sí, pero me dio bronca, me dio miedo, le puse así la espalda para que no vea lo que estaba haciendo. Me dice, yo te puedo dar. Le digo, no hace falta, voy a encontrar. Era muy arrogante. Como no encontré, fui a verlo, y ese era el director general de Festo Pneumatic. Y este tipo fue muy inteligente, que le debo mucho en mi vida. Yo le debo mucho en mi vida a la gallina Zulema y al director. Te voy a contar por qué. Bueno, Festo Pneumatic, y este hombre me da trabajo de cadete a su empresa, y me dice, la condición es que estudies, porque yo ya había dejado de estudiar. Yo dije, yo no puedo estudiar, tengo que ayudar a mi madre. Mi madre había creído en el amor, se enamoró de uno que resultó ser alcohólico, más hijos, la casa estaba llena de críos, era imposible. Entonces yo quería solo trabajar, y él me puso la condición, mira, mi condición es que estudies, te voy a pagar como si trabajases todos los días, pero tenés que estudiar. Y la única solución fue el secundario nocturno. Y estudié en el 11, en el barrio de Once, en la calle Valentín Gómez. Estudié el secundario nocturno en la escuela José Paso, que se llama Mitre de Día. Esteban, yo conozco ese colegio que mencionás porque ese era mi barrio de la infancia. He pasado por la puerta muchas veces, aún siendo yo mucho mayor que vos, obvio, y así que vos habías Claro que sí. entrado aún, ¿no es cierto? Yo ya era un adolescente, ¿no es cierto? En el Nacional que mencionaste, de la calle Valentín Gómez, enseñaban italiano. Había aprendido italiano porque lo llevaba aquí, en la sangre. Y bueno, y inglés ya sabía, por la gallina Zulema. Y déjame aclarar esto porque, Sí, claro. déjeme, perdón que lo tuteé, No, podés tutearme, por el amor de Dios, por supuesto. La gallina Zulema ponía huevos de oro. ¿Por qué? Porque era muy ponedora. Tenía muchos gallos ella, amigos. Y entonces había una vecina que se llamaba Fernanda Fernández. Y ella era bastante mala esta, pues tenía una colección de discos long play, que era un curso de inglés vinílico negro. Y yo estaba desesperado por saber inglés. Entonces ella me dice, ok, si me traes un huevo de Zulema, yo te dejo a escuchar un disco. Y claro, yo quería aprender y aprender y aprender, entonces le llevaba muchos los huevos de Zulema y tenía muchas clases de inglés. Entonces, a medida que más sabía, era más fácil conseguir mejores trabajos. Terminé trabajando en el Hotel Conquistador de Botones, en la calle Suipacha, entre Marcelo T. y Paraguay. Y después trabajando en el Sheraton, todo por saber lenguas. Más estudiaba, más fácil era conseguir trabajos. Ya volvemos con la fascinante historia de Esteban. Esteban, vamos a hablar en un rato de tu libro, de Las llaves de Raquel. Vamos a hablar del papel de la imaginación en la vida. Vamos a hablar del valor de las palabras, siendo que sos un especialista en las palabras. Y vamos a hablar de la pandemia y de qué podemos aprender de ella, ¿no es cierto? Pero contame cómo de esta historia que estás resumiéndonos de manera tan interesante, aterrizás en Oxford. ¿Cómo pasó eso? Una vez, yo creo que mi mayor logro en la vida, Longobardi, no fue estudiar en la Universidad de Oxford o estudiar las 5 carreras universitarias que tengo. Mi mayor logro en la vida fue en Argentina, no fue porque me fui de Argentina. Que un niño que nació en la pobreza o se crió en la pobreza, menos que pobreza, en la indigencia, termine la escuela primaria y termine el secundario, creo que es el mayor logro. Después de ahí todo fue mucho más fácil. Estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, le tomé el gusto a estudiar y después era fácil. Entonces, para mí era soñar. Comenzamos este diálogo, esta conversación hablando de sueños. Yo quería soñar y veía la Universidad de Oxford. Dije, yo quiero estudiar en Oxford. Me preparé, pasé los exámenes, las entrevistas y me aceptaron en la Universidad de Oxford. No me dieron dinero, tuve que ir a trabajar de albañil en Japón, construyendo casas, un año para pagarme el año de estudio, primer año de estudio en la Universidad de Oxford. Después gané una scholarship muy prestigiosa. Pero fue difícil. Entonces llegué a Oxford a través del sueño. Yo me fui a Argentina no porque Argentina me oprimía, sino por esta inquietud de querer conocer el mundo, de querer viajar, de querer conquistar la educación. Y lo logré. Creo. ¿Conociste, es cierto, 82 países? Sí, claro, 82 países y viví en 13. Yo viví en Israel, en Omán, 2 años.
Y por el trabajo que hice y que hago, muchas veces tengo que viajar a dar conferencias o a representar programas en diferentes países. Pero viví en 13, visitar sí 82. Qué bárbaro. Y hablas casi 6, casi poco menos que 7 idiomas, ¿no es cierto? Sí, pero no es gran cosa porque es lo único que creo que hago bien, lenguas. Vos sos filólogo. Sí, estudié hispano, estudié filología española en la Universidad de Salamanca, una universidad muy querida. La filología es la ciencia que trata el sentido de las palabras y de las lenguas. Pero es apasionante. Yo desde chico, no sé por qué, yo aprendí a leer a los 4 años y medio, y creo que no teníamos televisión, no teníamos radio. La lectura era lo que a mí me abstraía de esa realidad, que como dije antes, no la vi como triste. Pero las palabras para mí me fascinaban. Yo inventaba palabras, así como Mirta Legrand inventó una palabra agánico que no existe. Una persona no es agánica, tiene ganas o no tiene ganas. Bueno, yo inventaba palabras. Y hoy en día, siendo filólogo, me doy cuenta que somos lo que hablamos. Hay personas que usan palabras negativas, son personas negativas. Hay personas que hablan en positivo y siempre con palabras positivas y tienen una actitud positiva de la vida. Entonces hay que tener cuidado con las palabras, somos las palabras que usamos. Estudiaste filología, relaciones internacionales y qué otras Ciencias carreras. políticas, Ciencias políticas. todas terminadas, y después hice un curso de educación, no un curso, un diploma de educación en la Universidad de Oxford, e hice otro que se llama PGCE, no, y otro, Applied Linguistics and Second Language Acquisition en la Universidad de Oxford. Sí. Ok, ¿y cuál es tu rol hoy en la Universidad de Oxford? Soy docente en diferentes departamentos, enseño y también me ocupo de ser mentor de docentes, es decir, no cualquiera puede enseñar, entonces tienen que pasar cursos de docencia. Yo enseño a los profesores a enseñar, ¿se entiende? Bueno, conecto esto con, con el valor de los sueños, ¿no? Porque empezamos esta conversación contando tu historia en La Falda, provincia de Córdoba, con tu madre víctima de la violencia, con el rancho en la provincia de Buenos Aires, con el hombre del tren que te dio un trabajo. Ahora, háblame del valor de los sueños, y del poder de la imaginación, que es lo que me parece a mí está realmente detrás de esta asombrosa historia de la que sos protagonista, y enseguida vamos a ir a tu libro. Primero vamos a empezar por lo más fácil, la imaginación. La imaginación es fantástica porque te ayuda a salir de realidades terribles. Por ejemplo, cuando era chiquito, mi imaginación era llegar a Australia haciendo un pozo. Yo cavaba, pero meses me pasé haciendo un pozo porque había visto en el globo terráqueo que del otro lado de Argentina estaba Australia y me imaginaba qué iba a hacer cuando encontraba a los canguros. Entonces la imaginación es, y hay que alimentarla en los niños, es muy, muy importante. Ahora, los sueños. Todos tenemos sueños. Quien diga que no tiene sueños, miente, como yo mentí en el Sheraton. Todos tenemos sueños y no hay nada que dé más frustración al ser humano que es el no haber cumplido los sueños. Y es lo que yo trato de decirle y de compartir con mis estudiantes. Yo me hice profesor porque creo en la importancia del dar. Yo creo que un docente da continuamente, da y tiene que estar preparado para dar. Si no está preparado para dar, que se dedique a la agricultura o a alguna otra cosa. Entonces yo le digo a los chicos, a mis estudiantes, que sueñen y hagan todo lo posible para cumplir sus sueños con una concentración y sin distracciones. Es la única forma de llegar a cumplir los sueños. Te escuché mencionar en esa conversación tan fascinante que cité al principio de esta conversación, la idea de embarazarse de los sueños. También viene de la lectura. Yo cuando era pequeño cayó en mis manos un artículo de uno que hablaba que había que embarazarse de lo que uno quería, pero ese embarazo tiene que ser claro. Es decir, si uno sueña con una bicicleta, no puedes decir, quiero tener una bicicleta. No, tenés que embarazarte del tamaño de la bicicleta, el color de la bicicleta, el rodado de la bicicleta, la marca de la bicicleta, y tenés que imaginarte andando en esa bicicleta y hacer todo lo posible hasta que uno da a luz ese sueño que sería la bicicleta. Los sueños tienen que ser reales, no puedo soñar con tener un avión si no tengo primero una bicicleta, después una motoneta, después un autito, un camioncito, una avioneta y demás, hasta llegar al avión. Entonces, yo puse en práctica eso toda mi vida
Y lo hice con las lenguas. Quiero conquistar el inglés, quiero conquistar el hebreo, quiero escribir un libro, quiero darle una charla a Longobardi. Y me imaginé estando aquí sentado frente a usted. Háblame del papel de los fracasos en esta secuencia de la búsqueda de los sueños. Muy importante. Yo fracasé muchísimo. La cantidad de veces que no pasé exámenes, la cantidad de veces que me rechazaron de trabajos por ser petizo, por no tener músculos para acarrear equipaje, la cantidad de veces de niños que me rechazaron de sentarse al lado mío por tener piojos, la cantidad de veces. Los fracasos son muy importantes. Son muy importantes y creo que esos fracasos son los que nos hacen ricos después. Mire, Longobardi, yo creo que soy una persona muy rica, porque rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Y los fracasos me llevaron a medir que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. Y por eso soy rico. Hacemos una pausa, vamos a hablar enseguida de tu libro, entiendo que es casi poco menos que autobiográfico, Las llaves de Raquel, que te confieso no he logrado leer, porque he tomado contacto con tu historia hace muy pocas horas. Vamos a hablar del obelisco, y vamos a hablar de Maradona, y vamos a hablar de la pandemia, y vamos a hablar de Londres. Ya Necesitamos venimos, 5 horas. 5 horas, vamos a pedirle a CNN que nos autorice 5 horas, efectivamente. Ya venimos. Esteban, háblame un segundo de la relación de la educación con la pobreza. Va mano a mano. La pobreza tiene muchos ingredientes, ¿no? No es solo la educación. No puedo decir que hay que estudiar para salir de la pobreza, porque hay gente que no estudió y que salió de la pobreza y que son profesionales y viven bien. Pero sí hay una correlación muy, muy, muy centrada. Para mí la educación era todo. Ir a la escuela era mi fiesta diaria. Imagínense ustedes, no tenía agua en casa, no andaba higienizado, yo me duchaba, no me duchaba nunca, me bañaba quizás una vez por mes, pero en la escuela tenía agua corriente, tenía jabón, tenía baño, el baño en mi casa era un agujero al fondo de casa, en la escuela tenía baño, podía cerrar la puerta, en la escuela nos daban leche caliente con cascarilla, no saben lo que es, como un chocolate. Era mi fiesta, era la escuela era todo, me contenían, muy, muy importante. Y sin duda, yo lo probé en mi vida, cuanto más estudiaba, más contento estaba conmigo mismo y más fácil era encontrar trabajos. La conexión es directa. Le preguntaron Longobardi hace unas semanas a la canciller alemana que termina su mandato ahora en septiembre, sí, ¿por qué invirtió tanto dinero durante todos sus mandatos, 4, en la educación? Y ella dijo, es fácil la respuesta, porque era más barato invertir en educación que gastar en ignorantes. Y es así, esa es la ecuación, en mi opinión. Esteban, ¿podemos aprender algo de la pandemia? Mucho, pero muchísimo. Esta pandemia, Longobardi, en mi opinión, usted me está haciendo preguntas que, claro, usted es muy sabio y ya tiene su opinión, pero en mi opinión puso al desnudo lo operante o lo inoperante que puede llegar a ser un país, un Estado, una sociedad y también una familia. Esta pandemia nos desnudó a todos. Los que nos queríamos, la pandemia puso a prueba el amor que sentíamos. Los que teníamos guerra en nuestros hogares, esta pandemia puso a prueba las relaciones. Esta pandemia puso a prueba los gobiernos, si son prácticos, no son prácticos, si estaban preparados, no preparados, si le importaba la población o los votos. Desnudó al mundo. Yo he estado preocupado, siguiendo las noticias, obviamente por la situación de la ciudad de Londres, que está algo al sur de lo que están ustedes allí en Oxford, y por supuesto por todo el Reino Unido, que ha tenido un problema muy serio. ¿Las cosas hoy, brevemente, Esteban, están mejor? Muchísimo mejor, gracias a Dios. Era justificable que en el primer año de la pandemia las cosas no anden bien. Yo creo que aquí en Gran Bretaña, en cualquier país del mundo, yo he viajado por 82, entonces era justificable, los gobiernos no sabían cómo tratar esto, era una cosa nueva. Pero en el segundo año era injustificable. Aquí han muerto
150.000 personas, una barbaridad. Hubo muchísimos millones de infectados, pero hoy en día está calmo. Todo volvió a la normalidad, las clases presenciales, los pubs y los shoppings, todo abierto. Gracias a Dios estamos entrando en una normalidad. Esteban, hablemos un poquito de tu libro, Las llaves de Raquel. Las llaves de Raquel es la historia de un niño que crece y, como usted habló antes de las palabras, cómo percibe el mundo a través del lenguaje. En realidad es una historia autobiográfica de mi vida y creo que es una historia de superación. Es aconsejable para cualquier niño de 7 años para arriba y más que nada para padres y adultos, abuelos. Es muy, muy importante. Habla mucho de la imaginación de los niños, de la forma de educación y yo creo que vale la pena leerlo. Y contame, ¿quién es Raquel? Mi abuela. Mi abuela Raquel fue la musa inspiradora. Ella fue la mujer que me enseñó que sin sacrificio no hay beneficio. Y hablo mucho de ella porque tuvo un impacto muy grande en mi vida. Mi madre se llama Esther, su madre Raquel, y ella fue para mí muy importante. Las abuelas son muy importantes en la niñez. Hay un episodio muy famoso aquí en la Argentina y que nadie sabía hasta ahora, creo yo, que quien estaba detrás de aquel episodio famoso, y que fue famoso aquí y famoso allí en Oxford, de la visita de Maradona a Oxford, yo escuché la historia de esa historia contada por vos en esa conversación que cité que está en YouTube, y me pareció algo realmente asombroso. ¿Podés resumirnos la historia, sobre todo del debate en el centro de estudiantes de Oxford sobre si llevar o no a Maradona a aquella legendaria conferencia que él ofreció allí? Maradona es bien. Yo lo conocí a Maradona cuando era cadete, cuando era bellboy en el Hotel El Conquistador. Esa es otra historia, pero pasa el tiempo y yo soy militante en el centro de estudiantes de la Universidad de Oxford. A diferencia de otros centros de estudiantes, que son un poco más políticos, el de Oxford trata de hacer actividades extracurriculares para alimentar la vida de los estudiantes. Y es traer a personajes. Yo traje a 5 premios Nobel y mi idea era traer a Maradona, porque Maradona para mí fue un ejemplo. Yo sé que hay personas que no lo quieren a Maradona por diferentes motivos, pero Maradona fue un ejemplo porque no nació Maradona, señor Longobardi. Maradona se hizo Maradona. Él fue pobre, fue villero como yo, se levantaba temprano para ir a entrenar con disciplina, con el estómago vacío, no tenía dinero para comprar botines y revolvía basurales como yo, me lo contó él. Entonces, en sus palabras, era un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Palabras él mismo te dijo esa frase, ¿no? Él mismo. Yo tuve una relación que se inició con la visita, pero perduró por los años. Y él mismo me dijo eso. Él leyó este libro, parte de Las llaves de Raquel, justo la parte en la que yo hablo de basurales. Y él me dijo, yo hacía lo mismo, petizo, yo hacía lo mismo. Él juntaba los papeles de los paquetes de cigarrillos, esos papeles plateados, y los juntaba de la basura y lo vendía por peso. Y con eso se compraba las cosas que necesitaba para entrenar. De todas maneras, él para mí fue un ejemplo. Cuando yo le propongo al comité del centro de estudiantes traer a Diego Maradona, lo hago en un paquete de otras personas, como la Madre Teresa de Calcuta, Mikhail Gorbachev, el primer ministro de Israel. Me aprueban todos, pero cuando digo Maradona, no me lo quieren aceptar. Y uno que no me quería, que estaba en el centro de estudiantes, me dice, of course, Esteban, you as an Argentinian, you would like to bring an Argentinian, why don't you bring Evita? Quería que traiga Evita. Y yo digo, ¿pero qué Evita? Me dice Evita, la cantante. Le digo, pero si Evita murió y nunca cantó. Este se había confundido con Madonna, con la Evita de Alan Parker. Evita de Singer, escuché esa frase, exactamente. Claro. Y entonces no lo querían a Maradona por sus problemas que había tenido. Y yo dije, Maradona es un ejemplo. E insistí, porque era mi sueño traer a mi ídolo a la Universidad de Oxford. Insistí y vino. Y con una magia que solo Maradona podía hacer, le dio cátedra a todo el estudiantado de una universidad antagónica, porque no olvidemos la mano de Dios, no olvidemos los hooligans, había 2.000 personas en el centro de estudiantes, 800 personas dentro del chamba, del lugar, y con una magia que solo él podía hacer, se puso a un estudiantado en el bolsillo. Pueden googlear Maradona en Oxford y lo ven haciendo jueguitos con una pelota. Después de la visita de la reina Isabel en 1969, fue la visita más memorable que conoció esta ciudad milenaria. Ya venimos con un último capítulo de esta asombrosa historia
que va a culminar sentándome para escuchar la historia de Esteban y el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos. Interpreté, siendo que escuché esta historia en varias oportunidades, que en el fondo está relacionada con el problema del bullying. ¿eh? Yo lo interpreté así, ¿no? Porque yo fui víctima del bullying en el colegio, y me resultó que esta historia que vas a contar ahora, y que yo voy a sentarme aquí plácidamente a escuchar, tiene un origen en el bullying, ¿no es cierto? Y las cosas que el bullying produce desde el punto de vista de la superación. Contanos, por favor, Esteban, tu rara relación con el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Yo nunca había salido del rancho. Lo máximo que habrá sido es de unas 10 cuadras. Nunca. Ese barrio era todo para mí. Pero una vez la escuela organiza un viaje a Buenos Aires, al centro, lo que se llamaba la capital federal. Y entonces yo estaba contentísimo, yo soy muy bajito, era más bajito entonces. y iba sentado en el primer asiento del ómnibus con todos los estudiantes al lado de la directora. Y yo estaba encantado, el ómnibus entraba por una avenida que se llama Avenida del Libertador, que es una de las más largas de Argentina, la segunda. Y luego dobla en 9 de julio y yo lo primero que veo es el obelisco. Digo, wow, era, viste, como los chicos en la película Tiburón que se paraban en el cine. Claro. Bueno, yo igual me paré así, digo, no puede ser, porque para mí era un sueño. Y el obelisco, para quienes no saben, es el equivalente, salvando muchas diferencias, a la Torre Eiffel o al Big Ben de Londres. Es un monumento muy histórico de Argentina, un landmark, algo muy importante en las vistas de Argentina. Entonces yo me quedé ahí petrificado. La directora, que tenía muy poco de pedagogía, me dice, sentate, nene, nunca viste el obelisco, pero un vozarrón tenía porque fumaba, me humilló adelante, y incluso siguió. Dice, pero si quedas solamente a 50 minutos en tren, tus padres nunca te trajeron, mi madre ni siquiera conocía el subte, padre no tenía, era una brutaza. Entonces me humilló adelante de los chicos. Los chicos le decían, señorita, ¿podemos subir? Y ella dijo, no, al obelisco no se sube. Y yo ahí adentro mío, en mi corazón, con llanto interior, porque siempre me trataban de piojoso, de esto, del otro, de sucio. Con razón a veces, porque piojos tenía. Y ahora encima de esto, y con ese vozarrón, todos los chicos se habían enterado de mi ignorancia capitalina. Y yo adentro me prometí, yo voy a subir. Yo voy a subir. Me lo prometí, tenía 7 años, 8 años. Pasa el tiempo y esa semillita que la sembró la humillación de esta directora comenzó a germinar dentro mío y se convirtió en obsesión. Usted, Longobardi, fue cadete. Y con respecto a todos los cadetes del mundo, saben que los cadetes perdemos mucho tiempo. Hacemos los trámites rápido y después nos quedamos dando vueltas. Porque si volvés a la oficina, te mandan de nuevo. Es verdad. Bueno, entonces cuando yo terminaba de hacer los trámites, comenzaba a alimentar ese embarazo del obelisco. Y me iba a monumentos históricos, dependencia de la Municipalidad de Buenos Aires, que era un permiso para el obelisco. Me sacaban, me decían, nene, hay una palabra que se me fue. De todas maneras, carpiendo. Me sacaban carpiendo, se reían de mí, otros se creían que yo les hacía chistes. Bueno, pero así, cada vez que tenía tiempo libre, me iba algo de la municipalidad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pedir un permiso para el obelisco. Monumentos y parques y paseos, monumentos históricos, qué sé yo. Y hasta que doy con una dependencia del obelisco, esto hace quedar muy mal a la Ciudad de Buenos Aires de antaño. Voy a una oficina ahí cerca del planetario. Me atiende el director, un tal González, que era un hombre encantador, bajito como yo, gordito, y me dice, ¿por qué querés subir al obelisco? Yo no le conté el motivo de la humillación porque si no me iba a mandar a un psicólogo, pero le dije que me gustaba, qué sé yo, quería ver el edificio. Me dice, mirá, sos muy simpático, pareces despierto, yo te dejaría subir porque el obelisco es mío, pertenece a mi jurisdicción, pero no sé quién tiene las llaves del obelisco. Y dije, ¿usted me dejaría subir si tuviese las llaves? Dice, claro que sí. Promesa de él. Bueno, no sabían quién tenía. Me explica, la puerta del obelisco, que es la puerta que da hacia el oeste,
hacia Avenida Corrientes, hacia tu barrio del 11. Sí, claro. Esa puerta es una puerta blindada, pequeña, con una cerradura muy complicada, es una llave tipo cerreta que desapareció de la municipalidad. Pero es mío, el obelisco pertenece a mi jurisdicción. Un día me mandan al Banco Ciudad, ahí en la Carlos Pellegrini, a pagar patentes y esas colas interminables que había en los bancos de Argentina, que siguen hasta el día de hoy, que te cuenten los jubilados cuánto tienen que esperar. Bueno, entonces yo me voy a las 7 de la mañana a hacer esas colas para pagar cuentas que me mandaban del estudio contable. Y veo a un hombre encantador barriendo la Plaza de la República. Era de Bolivia. Y yo me le acerco así de guapetón y le digo, dígame, ¿quién tiene las llaves del obelisco? Y este hombre con una humildad encantadora me dice, yo no sé, habla con el ingeniero Becerra, puede ser. Y me dijo, ingeniero Becerra, él sabía algo, ¿viste? Te estaba tapando algo. Y de la camioneta, que era la camioneta de Manliva o Cliva, Mantenga Limpia Buenos Aires, no sé, en la puerta había un número de teléfono, yo anoté el número de teléfono en mi agenda Cita Nova, y llamé por teléfono. Y aquí viene otra mentirita. Bueno, vamos a confesar. Entonces, llamé y hice que mi prima llamase primero, y digo, llamaste número, pedí con el ingeniero Becerra y decirle que el doctor Esteban Sichelo de la Municipalidad de Buenos Aires quiere hablar con el ingeniero Becerra. Y aquí viene el milagro, Longobardi. Me atiende del otro lado este tal ingeniero Becerra y me dice, yo le digo simplemente, hola, y me dice, yo sé por qué usted está llamando, doctor. Yo tenía 15 años, 16 años. Me dice, usted quiere las llaves del obelisco. Casi se me cae el tubo. Lo que pasa es que este tipo tenía un cargo de conciencia y me empieza a contar. Lo que pasa, doctor, que cuando vino el Papa a Buenos Aires, yo tenía a cargo la construcción de la tarima. Él iba a dar la gran misa desde el obelisco y en último momento la curia cambió el lugar al monumento de los españoles. Me quedé con las llaves, ya mismo se las mando con un cadete. Ya mismo, perdóneme, tenía un cargo de conciencia, el tipo tenía las llaves del obelisco. Y yo le dije, no se preocupe, yo le mando mi cadete. Buenas tardes. Y fui a la calle Pacheco de Melo. Y me dan en un sobre una llave que decía Municipalidad de Buenos Aires, Intendencia de Buenos Aires, Municipalidad de Buenos Aires, doctor Sichel, incluso habían puesto Sichel mal mi nombre. Capaz que el tipo que le dio la llave se llamaba Sichel, qué sé yo. Había una coincidencia ahí. Y yo tenía las llaves del obelisco en mi mano. No lo podía creer, grande, era cerrada, pesada como 100 gramos, plateada, fuerte, y me la colgué con una piola aquí, con cordón de zapatillas, y la tuve varios días aquí diciendo, ¿qué hago? ¿Subo, no subo, subo, no subo, subo, no subo, subo, no subo? Tenía miedo, porque yo tenía el valor tenía para subir, pero digo, me va a agarrar la policía y todo esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y fui a ver al director de Parques y Paseos que me había dicho, si tuviese la llave te dejo subir. Voy y le pongo la llave sobre el escritorio. No. Me vio y dijo, otra vez sopa, otra vez vos, qué pesado. Pero le puse la llave y encima con una nota que le había escrito Becerra, perdóneme, perdóneme por la tardanza, qué sé yo, y la firma de él. Y me dijo, contame, ¿cómo hiciste la llave del obelisco? La ciudad de Buenos Aires te tiene que dar un premio. Pues ¿sabes lo que costaba romper esa puerta? Bueno, y él me dijo, vas a subir cuando quieras, organizate un grupo de amigos y subís. Y elegí el día del niño de aquel verano, era un agosto, un día domingo, y subimos 12, 11 y yo. Y mientras subía yo sentía a Longobardi que conquistaba mi sueño. Y arriba en la punta del obelisco, en la ventana este, yo escribí grafiti interno, que tengo la foto. Hace falta aprender mucho para comprender que lo único que hay que aprender es a comprender. Porque nadie entendía por qué yo quería subir al obelisco. Quería subir porque me habían humillado desde niño y yo sabía que yo sí podía conquistar mi sueño. Como puede conquistar cualquier persona que se lo propone su sueño. Este reportaje espero que sí sirva para que la Universidad de Oxford advierta la clase de personaje que ha puesto al frente para enseñar a los alumnos y a los profesores. Un piojoso
y un mentiroso. Longobardi, me sentí muy cómodo. Muchísimas gracias. Tenía un miedo porque usted tiene un nombre pesado. Usted es No. un peso pesado. No, peso pesado en el sentido profundo, filosófico. Y digo, Dios santo. Pero no, creo que me sentí cómodo, muy cómodo. Hace mucho que no escucho algo tan estimulante. Ha sido un placer escucharte. Un gusto, un saludo para toda Latinoamérica. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias por todo. Chau, chau.